Bueno, seguimos aquí en la primera jornada de la Asamblea de Gobernadores del BID que se realiza en el Centro Cultural Estación Mapocho, aquí en Santiago, Chile, con la presencia de 48 delegaciones de diversos países, además de los miles de invitados que vienen a los foros especializados en temas de desarrollo, pero vinculados a otras áreas que son fundamentales hoy día para enfrentar los desafíos distintos que en particular tiene nuestra región. La irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo, la crisis climática, por otro lado, la seguridad. Y estoy aquí con Natalia Alvarado, que es la jefa de división encargada del área de seguridad ciudadana del BID, que estuvo en un panel. De hecho, muchas gracias, Natalie, por esta conversación con toda Latinoamérica para hablar de un tema que es clave y que está presente en este foro, que se relaciona con inversión, con economía, con desarrollo sostenible. ¿Por qué la seguridad está presente en la Asamblea de Gobernadores del BID? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, el tema de la seguridad no es un tema únicamente de seguridad, es un tema de desarrollo. De hecho, hemos producido varios estudios en los cuales ha demostrado el impacto que tiene el crimen y la violencia en el desarrollo económico y social de la región. Un reciente estudio que lanzamos, de hecho, a finales del año pasado, demostró que en América Latina el crimen y la violencia cuesta el 3.4% del Producto Interno Bruto. Esto es más o menos equivalente a lo que gasta la región anualmente, el 80% de lo que gasta la región en educación. O sea, es un gasto importante. Además sabemos que tiene grandes efectos en las poblaciones mucho más vulnerables y que afecta de gran manera y con gran énfasis en las instituciones y en las poblaciones más vulnerables. ¿Cuáles son hoy día, a partir de los estudios y conociendo la realidad de Latinoamérica, ¿no es cierto?, que prácticamente no tiene países donde la población vulnerable no sea un amplio porcentaje de la población y por ende los riesgos asociados precisamente a aquello? ¿Dónde están identificados los principales focos de preocupación para América Latina, los principales desafíos precisamente en materia de seguridad y de crimen organizado, además que también es lo que aborda el área? Totalmente. Uno de los desafíos que estamos viendo, por supuesto, en la región América Latina ha tenido de manera constante tasas de homicidios que son altas comparadas a nivel mundial, o sea que el desafío no es nuevo. Tenemos un fenómeno que nos está afectando mucho más, que antes estaba muy localizado y hoy afecta a la región en completo, que es el crimen organizado. Y yo creo que hasta el crimen organizado, desde un banco de desarrollo, el aporte que tenemos es 2 décadas de trabajo, trabajando en temas de crimen y violencia, en donde hemos aprendido, y un enfoque que va básicamente a atender los determinantes que hacen que el crimen organizado crezca y se fortalezca. Sabemos que son organizaciones que aprovechan de todas las vulnerabilidades, todo tipo de vulnerabilidades, tanto sociales, económicas, geográficas de los países, y por lo tanto es ahí donde como banco nosotros tenemos valor agregado para atender los factores tanto sociales y económicos que puedan facilitarlo, así como las debilidades institucionales que también son fundamentales para atender este desafío. Eso es bien importante porque generalmente cuando se habla de agenda de seguridad en los países, se habla básicamente de la persecución, ¿no es cierto? Y de los organismos policiales que están detrás de la persecución. Pero usted ha mencionado como clave también el desarrollo social y la fortaleza de las instituciones. ¿Podemos ahondar en esas dos áreas? ¿Por qué hoy día en la conversación en torno a una agenda de seguridad es necesario no solamente hablar de persecución policial o de sistema carcelario? Creo que este es un tema en donde un abordaje integral es fundamental, porque si estamos viendo el tema de la seguridad, así como, manifestamos el tema de que tiene que tener un abordaje integral desde lo social, desde lo económico, de lo institucional, es porque pondríamos la necesidad que se necesita para abordar ese tema en una institución que es solamente la policial. La policía tiene un rol, el sistema de educación tiene un rol, el desarrollo económico tiene otro rol, el sistema penitenciario tiene un rol. Lo que hay que hacer, y creo que es un desafío para América Latina, es la coordinación entre todas estas instituciones del Estado hacia un objetivo común, que es la prevención y el control de la inseguridad. Y ahí en ese sentido, enfocándonos en la prevención precisamente, ¿qué tipo de políticas públicas o de asociación entre sectores son virtuosas para, si nos puede dar algún ejemplo, para efectivamente avanzar en prevención respecto de, yo me imagino, ¿no es cierto?, la captura de nuevos
soldados, como se le llama en el caso del crimen organizado, o la caída de jóvenes, adolescentes a temprana edad, por ejemplo, precisamente a estas bandas delictuales? Sí, miren, una de las, yo le llamaría la columna vertebral del trabajo del banco, es trabajar en evidencia, porque creo que hay muchas políticas reactivas que no realmente están logrando los efectos en la reducción de la violencia y sobre todo en los temas de prevención. Y en tema de prevención hoy se ha avanzado mucho en ese conocimiento. De hecho, por ejemplo, hay estudios específicos que nos indican inclusive cuál es el periodo de edad de los jóvenes donde están más sensibles a ser reclutados. Hay estudios de esos, que es básicamente en el momento de la transición de la primaria a la secundaria. Entonces, si ya tenemos eso como evidencia, hagamos programas que van orientados a mantener estos jóvenes en los centros educativos y darle perspectiva de vida a futuro. Eso es bien importante considerando, por ejemplo, las realidades de la discusión política en torno a la agenda de seguridad. Aquí en Chile, por ejemplo, hay un grupo de parlamentarios que habla de bajar la edad en la que los jóvenes o adolescentes son tratados como adultos. Que jóvenes entre 14 o adolescentes entre 14 y 17 años en el sistema penal sean tratados como adultos. ¿Qué dice la evidencia en torno a eso? Y lo pregunto en un contexto donde habitualmente cuando, insisto, se habla de agenda de seguridad, se habla de persecución, pero además donde históricamente el abordaje ha sido desde, por ejemplo, el aumento de las penas o rebajar la edad de imputabilidad. ¿Qué es lo que dice la evidencia en torno a eso? Bueno, esos son los grandes desafíos que tenemos en América Latina y es que hay muy poca evidencia de que funciona y no funciona. Uno de los roles fundamentales del banco es justamente ampliar esa evidencia. Otra cosa que es importante es toda esta evidencia que está saliendo con respecto, por ejemplo, cuáles son las edades más frágiles de los jóvenes, cuáles son las condiciones y circunstancias, que eso es otro tema que tenemos y se conversó hace un rato, sobre el tema de tener información estadística. Sabemos quiénes son, sabemos qué necesidades, sabemos incluso cómo están influenciados, cómo les afecta. Muy poco sabemos de eso. Yo creo que ese es un rol que tenemos como Banco Interamericano para ayudar al entendimiento de las problemáticas y al mismo tiempo también de favorecer a los gobiernos en la generación de datos estadísticos más allá de dónde ocurre el crimen o quién comete el crimen. Perfecto, y en ese sentido, ¿nos puede decir si una política desde ese punto de vista que busca penalizar como adultos a los adolescentes podría ser, que dice la evidencia hasta ahora, fructífera, por ejemplo, en el combate de la seguridad? No tengo evidencia que pueda afirmar o no esto. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, desde el Banco Interamericano estamos apoyando reformas importantes a los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios en América Latina, como estamos viendo, tenemos centros penitenciarios que son del pasado. Entonces, reformas penitenciarias, y ojo, no estoy hablando solamente de infraestructura, estoy hablando de todo lo que se necesita para una buena gestión penitenciaria, para servicios de rehabilitación y reinserción que son fundamentales, y también la formación de guardias presidenciales con esta visión de rehabilitación y reinserción, y en donde el sistema penitenciario, la infraestructura se convierte en un medio para que esto se pueda lograr. Entonces, yo creo que en eso creo que ha avanzado mucho Chile en el tema de sistemas penitenciarios a nivel de la región y se ha venido trabajando en otros países, que me parece importante porque es una de las áreas que más olvidadas está de toda la política criminal de seguridad. Claro, efectivamente, que tiene que ver con el enfoque de reinserción, ¿no es cierto? Como conocemos aquí en Chile, personas que, y cuando hablamos de jóvenes o adolescentes, que vamos a querer que vuelvan a la sociedad y en qué condiciones queremos que vuelvan a la sociedad. Finalmente, en diciembre se firmó una alianza en la región precisamente para fortalecer el trabajo que se hace en torno a seguridad y crimen organizado. Cuéntenos de esa alianza, los países que participan y cómo se participa al mismo tiempo de no solamente la institucionalidad, de qué manera esa alianza va a permitir avanzar también precisamente en estos desafíos que presenta Latinoamérica como región en términos de seguridad y crimen organizado. Sí, bueno, justamente si pensamos en crimen organizado sabemos que es un crimen regional o yo diría inclusive global, en donde es importante también una organización por parte de los gobiernos a nivel regional para abordar este gran desafío que, como mencionaba nuestro presidente, es de carácter transnacional. La alianza justamente viene como una propuesta en la cual 20 países se han sumado. Esta red es una alianza de los países en donde
digamos, más allá del diálogo y de la coordinación, es realmente la acción en conjunto. Y ahí estamos en este momento previendo varios de las acciones, como por ejemplo intercambio de antecedentes penales. Estamos previendo en temas, por ejemplo, de reclutamiento, lecciones aprendidas de lo que se puede hacer para que pueda ser escalado a través de la alianza todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento que muchas veces no se hace transferible de país a país. Y lo otro, tenemos otras iniciativas en términos de lavado de activos, cómo se puede hacer mayor interconexión entre tanto los sistemas financieros, entre las unidades de inteligencia financiera, porque ese es uno de los grandes elementos que está nutriendo el crimen organizado. Entonces es una alianza que va del diálogo, que va de la acción, es una alianza de países y la respuesta ha sido contundente en que nos debemos aliar para trabajar en este tema, en combatir este fenómeno. Sí, muy importante lo que usted señala, porque además recuerdo que aquí en Chile hace poco también se rechazó en el Congreso el levantamiento del secreto bancario, que era parte de la agenda de seguridad. Se avanza en imputabilidad, en rebajar edades de imputabilidad o aumentar las penas, pero poco se avanza en esa como conversación integral en términos de la persecución quizás del crimen organizado y del delito, que tiene que ver con el aspecto financiero, así como por otro lado lo que usted señalaba del área de la prevención. Muchas gracias, Natalie Alvarado, jefa de división encargada del área de seguridad ciudadana del BID, presente también aquí en la Asamblea en una conversación fundamental relacionada con seguridad y desarrollo, que cruza, y en particular en América Latina, precisamente ese enfoque, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias.